Veamos a ver. Para recapitular, aquellos que no han podido estar en semanas anteriores, aunque sé que todos, sin excepción, no se pierden los videos y las repeticiones y los resúmenes, empecemos. Hemos visto que el reino de Dios es una semilla que se planta en el corazón. Todos ustedes ya han recibido esa semilla, está plantada, y de acuerdo a sus acciones, a su fe y a lo que hagan, esto va a ir creciendo en base a eso. También podemos recordar que entre los problemas que puedan haber y tempestades, siempre debemos mantener nuestra fe en Jesús para que Él pueda calmar todo y podamos seguir en el camino que Él nos ha designado. También vimos qué era la fe y concluimos que la fe era tener la seguridad de que algo es cierto y actuar en base a ello. Recordemos, nuestras acciones son el reflejo de nuestras creencias. Si yo creo que va a llover, voy a salir protegido para casos de lluvia. Entonces tenemos que recordar eso. Siguiente. Recordemos que también si la fe nos abre puertas o abre la puerta para que Jesús pueda actuar, la incredulidad es lo contrario, en el cual nosotros estamos cerrándoles la puerta a Jesús diciéndole no quiero que entres, no quiero creer en ti, y Jesús en su grande amor, aunque se va a entristecer de eso, lo va a respetar. No nos va a obligar a creer en Él. Y también hemos visto que así como Él envió a sus discípulos, nos envía a nosotros. Y aquí hay diferentes, así como hay diferentes profesiones, bueno, acá vemos también un chef, una abogada que también puede ser profesora y demás. Hasta hay doctores que pueden ejercer como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y ahora la clase de día es sirviendo a Dios hasta el último aliento. A ver, veamos. ¿Quién puede leer esta parte? Byron, por favor, lee lo que aparece en pantalla. ¿Todo eso? ¿O hasta qué Sí, versículo? todo eso, Byron. No hace Ok. falta. Decapitación de Juan el Bautista. El rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho famoso. Algunos decían, Juan el Bautista ha resucitado y, y por eso tiene poder para realizar milagros. Otros decían, es Elías. Otros, en fin, afirmaban, es un profeta, como los de antes. Pero cuando Herodes oyó esto, exclamó, Juan, al que yo mandé que le cortaran la cabeza, ha resucitado. En efecto, Herodes mismo había mandado que arrestaran a Juan y que lo encadenaran en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de Felipe, su hermano. Y Juan le había estado diciendo a Herodes, la ley te prohíbe tener a la esposa de tu hermano. Por eso Herodías le guardaba rencor a Juan y deseaba matarlo, pero no había logrado hacerlo, ya que Herodes temía a Juan y lo protegía, pues sabía que era un hombre justo y santo. Cuando Herodes oía a Juan, se quedaba muy desconcertado, pero lo escuchaba con gusto. Gracias. Ahora, siguiente parte. Nati, ¿podrías leer lo que aparece en pantalla? Ya. Por fin se presentó la oportunidad. En sus cumpleaños, Herodes se dio un banquete a sus altos oficiales, a los comandantes militares y a los notables de Galilea. La hija de Herodías entró en el banquete y bailó. Y esto agradó a Herodes y a los invitados. Pídeme lo que quieras y te lo daré, le dijo el rey a la muchacha, y le permitió bajo juramento, te haré cualquier cosa que me pidas, aun cuando sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre, ¿qué debo decidir? ¿Qué debo pedir? La cabeza de Juan el Bautista contestó.
Enseguida se fue corriendo la muchacha a presentarle al rey su petición. Quiero que ahora mismo me des una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Gracias. Y la última parte, Josías, por favor, léelo. El rey se quedó angustiado, pero a causa de sus juramentos sin atención a los invitados, no quiso desearla. Así que enseguida envió a un verdugo con la orden de llevarle la cabeza de Juan. El hombre fue decapitado a Juan en la cárcel y volvió con la cabeza en una bandeja. Se le entregó a la muchacha y ella se la dio a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cuerpo y le dieron sepultura. Gracias. A ver quién está ahí. Yuleisi, cuéntanos, ¿cuál fue el personaje principal de la historia? ¿De quién se habla? ¿Del rey Herodes? No, de alguien que pasó algo. ¿De Juan el Bautista? Muy bien, de Juan el Bautista. Vamos a ver, ¿quién era Juan alias el Bautista? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda? ¿Lo han escuchado? ¿No lo han escuchado? ¿El papá de Jesús? No, el papá de Jesús era ¡Un José. discípulo! Tampoco, eso era otro. ¡El que le bautizó! Muy bien, el que le bautizó. A ver, veamos. ¿Quién era Juan el Bautista? Podemos ver que Juan, alias el Bautista, era una persona que desde su nacimiento fue consagrado a Dios. Y la Biblia nos dice que era una persona ermitaña. Un ermitaño es alguien que se aleja de la ciudad. Se iba a las cuevas, se iba a los cerros para seguir orando, seguir aprendiendo de Dios, alejado de la gente. Y él constantemente iba de pueblo en pueblo, exhortando a la gente, es decir, animándoles, convenciéndoles de que se arrepienta y sirva a Dios. Como ahí podemos ver ahí a Juan el Bautista predicando y la gente ahí sentada escuchando. ¿Qué otra cosa más podemos saber de él? Él no tenía temor de anunciar el mensaje de salvación. No le daba vergüenza decirle a la gente, yo creo en Dios y este es el mensaje, Dios te puede salvar, Dios te puede ayudar, corrige tus acciones, regresa a Dios. Él no tenía temor ni vergüenza. Y ya sean ricos o pobres las personas que lo escuchaban, autoridades de alto nivel o pobladores comunes, Juan les decía que debían dejar atrás su vida pecaminosa. Porque ya hemos visto que el pecado o la vida pecaminosa, acciones pecaminosas, es indistinto de quién seas. Tú puedes llegar a cometer pecado y debes corregir esas acciones. Y él constantemente anunciaba que él simplemente era alguien que preparaba el camino para quien venga después de él alguien, que era el Salvador que enviaría Dios, que ya sabemos que era Jesucristo. Ahora, él se ganó el apelativo, el seudónimo, el alias o el sobrenombre de El Bautista, porque incentivaba a la gente a que una vez que se haya arrepentido de corazón y sinceridad, naciera de nuevo a través del agua. Nacer de nuevo a través del agua era el bautismo. Entonces Juan, si veía que Byron ya se había arrepentido y ya era una persona que ya había cambiado sus acciones, le decía, demuéstralo a través del bautismo. Y le explicaba qué era y la persona iba a través de ello. Lo mismo se veía a Yuleisi, a Josías y a los demás. Pero si veía a alguien que quería bautizarse solo por moda, solo por quedar bien, sin haber corregido sus acciones, él lo ahuyentaba a gritos. Les llamaba nido de víboras, básicamente, que era un término más popular en esa época. Y él, como ya mencionó Yuleisi, fue el quien bautizó al mismo Jesucristo. Aunque en un principio no quiso, porque decía, ¿cómo voy a bautizar yo a mi Señor? Tú sé el que me bautiza. Ahora bien, entrando un poco más a la historia, podemos recordar que él no tenía vergüenza de protestar contra las autoridades y en más de una ocasión iba al mismo rey a reclamarle por sus acciones incorrectas. ¿Se imaginan ustedes ir a reclamarles a sus presidentes, a sus gobernantes, decirle, Dios manda a que corrijas tus acciones y vuelvas a Él? Nos daría un poco de vergüenza o temor o ni siquiera llegaríamos a ellos por toda la seguridad que tiene. Pero él aún así se aventaba. Y en una de las ocasiones, él le reclamó al rey Herodes
de que había transgredido la ley al tomar como esposa a su cuñada Herodías. Cuñada es la esposa de su hermano. Por lo cual Herodías odiaba bastante a Juan y lo quería muerto. Por ello es que Juan el Bautista paraba preso constantemente. Porque cuando atacaba a una autoridad, esta autoridad decía: ¿por qué me estás recriminando o reclamando cosas que yo no quiero escuchar? Como yo tengo el poder, te vas preso. Y a Juan lo llevaban preso un tiempo, pero luego era liberado porque no había cometido realmente alguna acción incorrecta. Pero aunque él vaya preso constantemente o la gente, muchos se burlaban de él o lo atacaba, su fe no se disminuía, de hecho aumentaba y se mantenía siempre sirviendo a Dios. ¿Qué había pasado? Herodes recuerda un cumpleaños que celebró. Se menciona que estaban ahí con sus amistades de alto poder, aparece la hija de Herodías y baila de tal modo que él se sorprende, le agrada y le dice: cualquier cosa que me pidas, te lo doy. Yo les pregunto a ustedes, si un rey va y le dice: cualquier cosa que me pidas, te lo doy, aunque sea la mitad de mi reino, ¿qué pedirían ustedes? Si viene un rey y te dice: Byron, Josías, Yuleisi, Elí, Nati, Luciana, pídeme lo que quieras y te lo doy. Yo pediría justicia en todo el mundo y que las personas tuvieran suficientes recursos. Compartir entonces los recursos del reino con la gente necesitada. ¿Sí? Yo le pediría a que, ¿cómo se llama? Que que ahí no encierran a las personas por solamente hacer algo que ellos no quieren escuchar, y que se haga justicia verdaderamente y que ayuden con la iglesia, aportando recursos y todo. Que liberen a los injustamente detenidos y apoyen también. Muy bien. ¿Alguien más tiene una idea? Sean Yo libres de decir. pediría que reconozcan a las personas que luchan día a día y que no maltraten a algunas personas inocentes, y que ese rincón que tienen, que vayan y digan al Padre que les ayuden a ver una forma de cómo tranquilizarse, ya que esto te puede llevar a cosas muy graves. Por ejemplo, hay personas que dicen que no me va a pasar nada, y a veces hasta que insultan a Dios. A veces, cuando ya están en por ejemplo, unas empresas que se van a la bancarrota y no creían en Dios, están, Dios mío, discúlpame, yo nunca te hice caso. Pero Dios sabe perdonar a todos a pesar de que nunca le han creído. Muy bien, gracias, Yuleisi. ¿Alguien más tiene una opinión? ¿Qué hubieran pedido? ¿No? ¿Ahí nomás? Bueno, está bien. Entonces, vemos que en este caso la hija de Herodías no sabía qué pedir. Va donde su madre y le dice: ¿qué le puedo pedir? Y la madre, aprovechando el odio que tenía contra Juan, porque había evidenciado de que estaba haciendo cosas incorrectas, de que estaba yendo contra la ley de Dios y la ley del pueblo, le dice a su hija, aprovechando la oportunidad de que quería haber muerto a Juan, que te traigan la cabeza de Juan. Ya vimos que Juan estaba preso. Herodes lo tenía preso porque así Herodías se lo había pedido, pero Herodes le tenía respeto porque sabía que era un siervo de Dios. Por eso nunca le había hecho más daño que ponerlo preso. Pero en este caso, Herodías manipula a su hija y le dice: pide la cabeza. Puede ella haber pedido cualquier otra cosa, pero por orden de su madre pide la cabeza. Va, pide la cabeza, Herodes se pone triste, pero había hecho un juramento. Como rey y gobernante, él no podía romper esos juramentos. Por eso es que en la antigüedad no era tan fácil que un rey o una persona, un gobernante, le pueda decir: te juro que voy a hacer esto. Claro que actualmente ustedes van a escuchar a la gente que dice: sí, te juro que haré esto, y no lo hacen. Y no hay una sanción como tal. Pero en la antigüedad sí podrían perder hasta su poder como rey o autoridad. Entonces van, le cortan la cabeza a Juan y se lo entregan a Herodías. ¿Qué hizo con la cabeza? No sabemos, pero el cuerpo, sus demás discípulos van y lo entierran correctamente. ¿Cuál era el problema que había ocurrido?
Porque vemos en la historia que inicia con Herodes recordando su cumpleaños. ¿Por qué recordaba? Porque Herodes comienza a escuchar del pueblo diciendo, Juan ha resucitado y está predicando. ¿Se imaginan ustedes? Han visto a alguien que ha muerto y luego escuchan, esta persona que has matado está ahí predicando. Entonces él se asusta porque dice, ¿cómo va a revivir? Y si ha revivido va a tener venganza contra mí porque yo ordené que lo matara. ¿Qué estaba ocurriendo en esa situación? La gente no creía que Jesús fuera el Cristo, el enviado de Dios. No creía eso. Creían que él era algún profeta cualquiera, o si era un profeta de poder, era algún profeta de la antigüedad que haya revivido y Dios lo haya enviado de nuevo. Por eso es que Herodes pensaba, tal vez sea Juan, porque pudo haber sido alguien que ya murió y Juan ha muerto. Y Dios lo puede haber revivido, pero en otro cuerpo. Entonces eso es lo que había ocasionado todo ese problema. Pero la verdad era que Jesús no era un simple profeta, no era Elías, porque también se menciona como uno de los profetas, no era Juan ni otras personas, era Cristo, era el enviado. Ahora muy bien, yo les tengo una pregunta, si es que saben, si es que han estudiado en el pasado. ¿Qué creen que tenían en común Juan el Bautista, el profeta Elías y Jesús el Cristo? Porque el pueblo pensaba que Jesús era o un simple profeta, o era el profeta Elías, o era Juan el Bautista. ¿Alguno sabe? ¿Alguno ha estudiado, ha visto? O aunque sea solo Juan y Jesús. ¿Alguien se anima a pensar qué pudo haber hecho que la gente los confundiera? ¿Alguna opinión? Porque decían siempre que debían arrepentirse y seguir a Dios y el Muy camino de bien. Dios. Claro, podría ser. Daban el mismo mensaje que era regresen a Cristo, regresen a Dios, porque Cristo aún estaba vivo. Regresen a Dios, corrijan sus acciones y vuelvan a Él. Compartían el mismo mensaje. Podría ser. ¿Alguien más tiene otra opinión o alguna cosa para agregar? ¿Por qué creen que confundían la gente a Jesús con otros profetas? Anímense, no hay respuestas tan erróneas. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Ya. A Jesús lo confundían con profetas de la antigüedad. Con quienes lo confundían mucho era Juan el Bautista, que ya vimos que ha muerto, y el profeta Elías, que era un profeta más antiguo que ya había muerto. Los confundían bastante y pensaban que Jesús era seguro uno de esos profetas que había regresado, o caso contrario, un simple profeta. Entonces, la pregunta es, ¿qué creen ustedes que compartían en común estas personas, por lo cual los confundían? Ya vimos de Luciana que nos mencionaba que uno de los puntos era que compartían el mismo mensaje. Los tres decían a la gente, corríjanse, dejen atrás su pecado, su vida pecaminosa, y vuélvanse a Dios. Arrepiéntanse y vivan con Él. Cállate. Voy a hablar. ¿Qué alguna otra cosa ustedes Yo creen? creo que le confundían a Jesús con algunos profetas antiguos, ya que él siempre hablaba de Jesús y de que todos tenemos que tener igualdad y que tenemos que aprender a, ¿cómo se llama? Perdonar y que la gente nos perdone. Ya, compartían el mismo mensaje de amor y salvación. Muy bien. Felicidades a ambas, porque sí es uno de los puntos. ¿Hay alguien más que tiene algún punto o ya pasamos al siguiente? Yo, Dinos. ya, que los tres predicaban la palabra de Dios a todas las personas y Ujú. para que sean salvos. Muy bien. Predicaban, claro, iban, no solo se quedaban en sus casas o en las cuevas, sino iban a la gente y decían, arrepiéntanse, corríjanse, vuelvan a Dios. Muy bien, está muy bien las ideas. Y podemos ver algunos puntos que compartían en común. Los tres consagraban su vida al servicio de Dios. Uno en la actualidad puede consagrar su vida al servicio de Dios. ¿Cómo? Sirviendo a Dios. Puede parecer algo redundante, pero es el proceso. ¿Y cómo servimos a Dios? A ver,
Díganme, ya hemos visto este punto antes. ¿Cómo servimos a Dios? predicando su Predicando. palabra Ya, ¿qué más? y sirviéndole a Él. Dando Sí, a sí. conocer lo que Dios nos enseñaba y dar a conocer la palabra de Cristo. Muy bien. Entonces ellos hacían eso y se dedicaban y pasaban su vida no solo con sus quehaceres diarios, sino también buscando tiempos y espacios para hacer los mandatos que Dios había ordenado. Y mediante ello predicaban el mensaje de salvación, que más bien, muy bien a las tres que dieron una respuesta correcta. Y también por medio de ellos Dios se manifestó con milagros. Jesús hacía milagros con su poder y el poder a través del Padre. Juan el Bautista también se hacía milagros, pero no por su poder, sino porque Dios lo usaba. Cuando la gente se arrepentía, se bautizaba, corregía su vida, cambiaba, Dios obraba y la gente se sanaba, mejoraba económica y emocionalmente y aumentaba su fe. Lo mismo con Elías también. Los tres pasaron penurias por causa de la fe. Iban presos, tuvieron muchas burlas, ataques, intentos de asesinato y otros más. Y lo más importante, sirvieron a Dios hasta el último aliento de sus vidas. ¿Por qué esto es muy importante? Porque puede ocurrir, o qué pasaba, yo les pregunto, si Juan, poco antes de morir, dicho, ¿sabes qué, Señor? Ya no creo en ti porque me está yendo mal. O sabes qué, Señor, ya no creo en ti o no quiero servirte porque tengo este pequeño problema y no se me ha solucionado. ¿Ustedes creen que Juan hubiera ido ante Dios como alguien correcto y justo, como un fiel servidor? ¿O no? Sí, Si él al sí, final le hubiera dicho, ¿sabes qué, Dios? Ya no creo en ti. yo creo que hasta su último aliento hubiera servido a Dios. Muy bien, y eso es algo importante. Es que a pesar de todo lo que nos puede ocurrir, porque hemos visto en clases anteriores y veremos en clases futuras, de que muchas veces la gente, incluso autoridades, no le va a escuchar, no va a querer escuchar ni le va a agradar cuando nosotros digamos, Hermano, bien, por ejemplo, yo he visto un caso de un amigo de una- de un amigo que, por ejemplo, le decía a Dios, ayúdame con esto, perdona lo que hice, pero cada vez que le iba mal, venía siempre a la escuela y empezaba a decir, ay, no crean en Dios, porque Dios es una persona que no cumple promesas, que todo lo que dice la gente es mentira. Y yo le decía de por qué, y él decía que yo le pedí algo a Dios y me iba mal y más peor. Y yo le preguntaba si él siempre oraba a Dios y solo cuando necesitaba le pedía a Dios. Claro, como hemos visto y como le mencionábamos antes, tener fe en Dios no es solo decir, yo creo que hay un Dios, yo creo que hubo un Jesús y listo, hago mi vida lo que yo quiera, peco tranquilamente y cuando tengo un problema, Señor, por favor, ayúdame. No. Hemos visto que la fe era la acción, o sea, se reflejaba en la acción. Y ustedes mismos han dicho, ¿cómo obedecemos y servimos a Dios? Con oración constante. Dinos, Luciana, ¿has levantado la mano? Yo creo que la fe es sirviéndole a Dios, orándole a Dios y no simplemente decir yo creo en Dios por esto, por el otro, y solo cuando necesites decirle Dios, por favor, esto, dame otro. Y cuando estés en el problema y después decir que no crees en Dios porque no te ha solucionado esto y el otro y el otro y el otro, pero lo que deberías hacer mejor es tener fe, y si tienes fe todo te va a ir mejor. Debes orar, ayudar a las personas que necesitan. Muy bien, perfecto. Entonces, la idea de y al final, el mensaje final es, a pesar de cualquier cosa que pueda ocurrirnos, de quién lo haga, quién nos pueda llegar a hacer daño, es mantener nuestra fe con Dios hasta el último aliento, sea el momento en que Dios nos llame. Cuando el Señor diga, Yuleisi, ya en el futuro, ya Yuleisi de viejita, ya renegando con un bastón o andando ahí, diga, Yuleisi, nos vamos,
Josías, Sebastián, Byron, Luciana, Nati. Ya vámonos, que Él nos recoja y nos vea que estamos sirviéndole a Él y hasta el último instante de nuestras vidas podamos irnos con Él. Es algo un poco difícil, puede llegar a ser. ¿Cuándo se hace más difícil? Cuando dejamos de servirle. Si nosotros dejamos de servir, de orar, más adelante nos vamos a perder esa costumbre y luego vamos a tener muchos problemas. Dinos algo, Luciana, levantaste la mano. De niños podemos decir que podemos servirle a Dios, pero de adultos no se nos puede olvidar y dejar de servirle. Yulei, levantaste la mano. Sí, sí podemos creer en Dios desde pequeños, pero también podemos, como por ejemplo de grandes, corregir algunos errores del pasado e irnos en nuestros días libres, ¿no? De grandes, o la gente adulta que se vaya a la iglesia a tomarse el tiempo, a orar a Dios o conversar con Dios a través de las oraciones, de las alabaciones a Dios. Pero más conveniente es querer a Dios desde pequeños, ya que de grande vamos a tener un cariño inmenso con Dios y Dios va a saber ayudarnos en cualquier situación problemática que tengamos. Excelente. Por eso ustedes están ahorita en una edad ideal para poder empezar eso y de grandes ya puedan cimentarlos finalmente. Y con eso hemos terminado la clase de hoy día. Tenemos el versículo a memorizar, donde vamos a ver sobre qué es lo que pensaba la gente en ese momento, cuál era su idea sobre quién era Jesús, y también para nosotros pensarlos internamente, quién es Jesús realmente para nosotros. Podríamos ser aquellos que creían de que era un profeta común, o que era solo alguien que hablaba, alguien loco, o realmente era el Cristo. Cada uno va a tener una idea, y esperemos que mantengamos la idea correcta de que Jesús es nuestro Salvador hasta el final. Muy bien. Entonces, a ver, veamos. ¿Quién quisiera leer el versículo iniciando? Todos van a terminar leyendo. ¿Quién quiere iniciar? Yo. Ya. Marcos 6, 14, 15. El nombre de Jesús se había hecho famoso. Algunos decían, Juan el Bautista ha resucitado y por eso tiene poder para realizar milagros. Otros decían, es Elías. Otros, en fin, afirmaban que es un profeta como los de antes. Perfecto. Ahora Luciana, quien levantó la mano. Marcos 6, 14, 15. El nombre de Jesús se había hecho famoso. Algunos decían, Juan el Bautista resucitado, y por eso tiene poder para realizar milagros. Otros decían, es Elías. Otros, en fin, afirmaban, es un profeta como los de antes. Perfecto. ¿Alguien más se anima a leer? ¿Nati? Sí, versículo a memorizar. Marcos 6, del 14 al 15. El nombre de Jesús se había hecho famoso. Algunos decían, Juan el Bautista ha resucitado y por eso tiene poder para realizar milagros. Otros decían, es Elías. Otros, en fin, afirmaban, es un profeta como los de antes. Gracias. ¿Alguien más? Byron, Josías, Sebastián. Yo, profesor. Eli, dinos. Yo. Dinos. Marcos 14, el 15. El nombre de Jesús se había hecho famoso. Algunos decían, Juan el Bautista ha resucitado y por eso tiene poder para realizar milagros. Otros decían, es Elías. Otros, en fin, afirmaban, es un profeta como los de antes. Gracias. Eli, ¿levantaste la mano? Marcos 6, 14, 15. El nombre de Jesús se había hecho famoso. Algunos decían Juan el Bautista ha resucitado y por eso tiene poder para realizar milagros. Otros decían es Elías. Otros, en fin, afirmaban es un profeta como los de antes. Perfecto, gracias.
Josías Sebastián. Oh, creo que están ocupados. Bueno, ¿hay alguien más que falta leer? Disculpen porque estoy tratando de ver a todos los participantes, pero me es un poco confuso. Yo puedo. A ver. Ya. Versículo memorizar. Marcos 6, 14, 15. El nombre de Jesús se había hecho famoso. Algunos decían, Juan el Bautista ha resucitado y por eso tiene poder para realizar milagros. Otros decían, es Elías. Otros, en fin, afirmaban, es un profeta como los de antes. Muy bien, gracias. Ya. Ahora pasamos a lo que es tarea y reto logrado. Hemos escuchado sobre Juan el Bautista y hablamos de Jesús, estamos hablando constantemente, pero hubo alguien que solo se mencionaba y no se detalló, era el profeta Elías. Entonces, su tarea y reto es investigar acerca del profeta Elías. ¿Qué hizo Elías? ¿Quién fue Elías? ¿Qué pasó con Elías? ¿Por qué se mencionaba tanto? ¿Y por qué era tan famoso? Y dibujar algo de su vida que te haya llamado la atención, alguna acción o algo que haya pasado. Pueden leer en la Biblia, preguntar a sus padres, algún pastor, algún familiar, quién era Elías, investigar sobre ellos. Y así poder concretar bien por qué es que lo confundían a Jesús con Elías. Dinos, Luciana. En la tarea, en vez de dibujar algo sobre su vida, podemos dibujarlo a él. Claro, cuando dibujas algo sobre su vida, lo estás dibujando, ¿eh? Lo puedes dibujar a él de grande o haciendo alguna acción. Sí, no hay problema. También podemos dibujarlo cuando hace un milagro o lo que ha hecho el profeta Elías. Claro, ese es el reto. Eso es, cuando decimos algo sobre su vida, nos referimos a una escena que ustedes puedan imaginar de lo que pasó. Él haciendo algún milagro, o bueno, Dios usándolo para hacer milagros, tal vez si apareció predicando, tal vez si la Biblia decía cómo se vestía o cómo ustedes lo imaginan, ya eso queda a decisión de ustedes. Muy bien. Y espero que ahora sí puedan encontrarse un pequeño tiempo para poder hacer los retos y tareas. Y si no han hecho algún reto y tarea anterior, los animo a que igual lo sigan haciendo, como por ejemplo la pequeña caja donde podían poner los papeles con sus problemas o situaciones que pueden estar atravesando y orar por ellos. Espero que quienes lo hayan hecho sigan orando todavía día a día, no hayan pensado que era solo algo para aquella semana y que ya pasó. Eso es algo que tienen que hacerlo constantemente e insistentemente. Y para aquellos que no lo hicieron, los animo a que puedan hacerlo y puedan ponerlo en práctica. No les va a tomar mucho Yo tiempo. siempre rezo todas Es las importante. noches antes de ir a dormir. Muy bien, está bien. Siempre mantener un hábito y una costumbre para que cuando ustedes sean grandes, ya profesionales, puedan mantener esa costumbre, ese hábito y enseñarle a los demás. Porque no puedo yo decirle a alguien, ora y lee la Biblia, si yo no oro y leo la Biblia. Entonces debemos de también demostrarlo con el ejemplo. Muy bien, chicos, gracias en esta tarde por haber venido. Ok, chicos, fue un gusto tremendo. Espérense, no voy a aprender todavía. Si